la construcción de lo que él está buscando, que es cómo se convirtieron, si querés, muchos jóvenes con ideas libertarias, cómo se construyó cierto desapego al Estado. No aparece ¿Solamente otro factor. se hicieron libertarios los libertarios por el kirchnerismo? Bueno, es que eso es lo que termina pareciendo desprenderse del texto. Al no aparecer Los otros factores. los otros elementos. Bueno, muy bien. Yo esta vez sí sé de qué va la columna. Déjame decirle feliz día a Feliz todos día a vos ustedes, también, a todos Fede. los trabajadores que están aquí en Futurock. Y a todos los que nos están escuchando, por supuesto. Sí. Salvo a Marquitos Peña. Dije trabajadores. Por eso. Claro, así era redundante mi salvedad, ¿verdad? Bueno. Yo dije que era No, no sé si es trabajo. escritor y trabajo. coach ontológico. Es concho ontológico ahora. Bueno, por eso un emprendedor. Sí. Otro tipo de categorías. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fede? Bueno, cada tanto lo hicimos con el libro de Matías Culfas. Sí. Nos gusta tomar una producción, un texto, un libro y hacerle una crítica por esto que decíamos aquella vez, que es estamos mal acostumbrados a discutir a partir de frases, de recortes, de una entrevista, y yo qué sé, y los libros no es que sean solamente lindos en sí mismos o interesantes, sino que permiten otra profundidad. Entonces, cuando te sumergís en una lectura de un texto más largo, me parece que también a la hora de entender un problema, de pensar algo, tiene otra densidad y está bueno también, creo que habría que hacerlo más, discutir a partir no tanto de lo que tal o cual dijo en 2-3 minutos, sino cuando se tomó la molestia de laburar un montón de tiempo en una producción intelectual más vasta como es un libro. En este caso, ¿qué traemos? Un libro que seguramente muchos conocen, es un libro nuevo pero que circula mucho, de Pablo Semán, antropólogo que da muchas entrevistas, está en los medios, a Futuro. A esta radio vino un montón de veces. Claro, vino varias veces acá y en otros te lo encontrás, ¿sí? Él compiló y escribió también un libro que se llama Está entre nosotros, que intenta comprender el fenómeno Milei, para decirlo rápidamente. Escriben varios allí, está Sergio Morresi, Nicolás Welsinger, no sé si lo pronuncié bien, Martín Vicente, Melina Vázquez, una serie de autores. Yo voy a hablar de 2 artículos, sobre todo, que son los que firma Pablo Semán. Porque es muy largo, porque los artículos hablan de distintas cosas y con distintas. Entonces, me centré en esto. Que además es el compilador, entonces un poco el alma del libro, ¿no? Claro. Y me parece es el que ensaya una mirada conceptual más general. Con una paradoja, arranco por acá, pero me pasó con Matías Culfas que en las entrevistas y demás era alguien muy reactivo, por ejemplo, al último gobierno de Cristina, que es parte un poco de lo que él pensó con un libro anterior y también con el que charlamos la última vez sobre el peronismo del siglo XXI. Enojado en algún punto también, porque tuvo una experiencia política también durante el gobierno de Alberto que no salió del todo bien. Y yo lo que lo comenté acá, cuando me encontré con el libro, me encontré con mucho más matices, cosas en las que también eran por ahí distintas a lo que uno suponía que podía pensar, el autor me refiero. Y acá con el libro de Semán me encontré con una línea mucho más dura, con un blanco y negro más marcado de lo que yo suponía erróneamente. Me imaginé que iba a ser su balance o su mirada respecto de la política argentina y de los últimos años, del kirchnerismo en particular, de por qué surge el Milei y demás. Digo esto simplemente porque me llamó la atención. Es un libro bastante, muy antikirchnerista en ese sentido, pleno, de forma plena, lo cual no lo juzga, solamente es una descripción. Me encontré con eso. ¿Te encontraste con que esa línea era más clara de lo que vos pensabas, sí. Pensabas que había más matices en eso? ¿Qué es lo que hace Semán, que también lo hacen un poco otros autores que están en la compilación, pero él fuertemente en el último capítulo también, que es, y que habla desde dónde él viene, de la antropología, y me parece el gran valor del libro. Para empezar hablando de lo que me gustó, y es un libro recontra interesante, lo recomiendo, digo esto rápidamente, desde arranque, que es, hace una serie de entrevistas
a lo que podemos decir gente de a pie, como era el programa de Weinfeld, ¿no? Sí. Gente común, qué sé yo, trabajadores, sobre todo gente joven, personas muy jóvenes. Los entrevista a veces en las casas, a veces en sus lugares de trabajo. Y él toma, de hecho lo cita a Richard Hogarth, que es un británico que todo el tiempo está buscando un poco por dónde está pasando la cultura de las masas, ¿no? Y incluso más en términos más concretos, Hogarth lo que hace es preguntarse, en el caso británico, si lo que piensan y siente la clase trabajadora británica, cuánta diferencia no tiene con su representación política, es decir, el Partido Laborista. Claro. Y se encuentran grandes diferencias. La pregunta por ahí podría ser, ¿no? Si vos querés hoy tratar de pensar qué tiene en la cabeza un laburante sindicalizado, ¿conviene leer un comunicado de la CGT o charlar en una esquina con el laburante en sí? La respuesta no es simple, como uno podría suponer. Pero, en ese sentido, Sevan, como buen antropólogo que es, va en busca de esas voces en forma directa. Y te trae un poco esa opinión y ese estado del pensamiento de personas con pocas intermediaciones, ¿no? Es él conversando. Y ahí surge un poco, que me parece lo que atraviesa el libro, una gran primera explicación de Milei, que la gente, y sobre todo los sectores jóvenes, trabajadores informales o trabajadores emprendedores, etcétera, etcétera, tienen una mirada del Estado, por ejemplo, muy negativa, ¿no? O sea, sobre todo lo dice Semana así, el Estado del Estado, ¿no? O sea, la calidad del Estado que reciben, ¿no? La educación, la salud, o si querés más precisamente, el Estado de las escuelas o el Estado de los hospitales, o también más a grandes rasgos, lo poco y mal que me cuida el Estado, como un balance muy general, ¿no? Digo, con eso se encuentra, que me parece que nosotros cuando hacemos los móviles y qué sé yo, es algo, una opinión que te encontrás, está bastante diseminada. Antes del triunfo de Milei, bueno, este libro es ahí previo, está escrito durante el 23, me parece que es algo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Que más o menos hay una opinión ahí. El tema es, ¿por qué llegaste ahí? Y ahí, después de este recorrido, Semana hace, lo que hace es análisis político. Y ahí yo encontré bastantes cosas para, desde mi humilde mirada, criticar o contraponer con otra. Él empieza diciendo, y lo pone como título, ¿no? La piedra en el espejo de la ilusión progresista. Abre así su libro, abre así su artículo, y dice, ¿cuál es la imagen? El mileísmo sería una piedra, ¿no? Que estalla, que rompe el espejo, y ese espejo era una ilusión progresista que había en la sociedad argentina. Yo ahí ya empiezo a tener una serie de problemas, primero por esto lo discutimos varias veces, ¿no? ¿Quién es progresista? ¿Quién no? ¿Dónde estás pensando en una fuerza política? ¿Estás pensando en un sentir más general? Me agarran un poco de dudas en ese sentido. Pero además la idea de que había una ilusión. Y acá ya empiezo a pelearme un poco más con el libro. La idea es que hay una ilusión. Es la idea de que había un montón de gente, creo yo que le está pensando, insisto, sobre todo en el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, claro, y demás, que creía que había un orden progresista, un consenso que no era tal. Y yo ahí marco, porque a mí me gusta, y esto creo que Semana hace mucho, peca de algo que a mí me gusta mucho, que es como ciertas interpretaciones que son difíciles de contradecir porque no están, por lo menos, en este caso, sustentadas mucho en hechos concretos. Y yo, en mi mente, que viene el 2015, ¿no? Porque es un año de quiebre, se empieza a romper esa ilusión progresista, supuestamente. Y esa continuidad, por ejemplo, que venía el 2003 política, ¿no? Siempre venía ganando el kirchnerismo hasta el 2015. Y el 2015 gana Macri. Claro. Ahora, el 2015, para pensar si había una ilusión por parte de todo ese conjunto político y social. Yo recuerdo dos cosas muy concretas. Una es que las mujeres tuvieron que hacer una marcha para decir que no las maten. Sí. O sea, quiere decir, 3 de junio de 2015. Yo no notaba mucha ilusión de que vivíamos en un terreno donde el progresismo mandaba, porque si no, una marcha donde... ¿Y te acuerdas? Fue la primera, ni una menos. Sí, 3 de junio. Bueno, claro, mitad de 2015. No sé, es una marcha para decir que no te maten si está imperando un orden progresista o un consenso, o que había una ilusión de que eso era así, me parece a mí. Quiero decir, ¿no? Se saldrían por otras cuestiones, se salió por algo muy básico.
Ese mismo año, ya en términos más, eso si querés como descripción social, porque en ese Ni Una Menos habría mucho progresista en esa plaza, no solamente, pero no. Y el discurso de Cristina de ese mismo año, su famosa despedida, ¿se acuerdan cuando esa que me convierte en calabaza, que es el último día que es presidenta, el otro día empieza el gobierno de Macri, no sé, creo que fue el 9 de diciembre, la noche del 9, algo así. Esa plaza gigante, yo qué sé. Y ahí Cristina así como, a ver, tanto Cristina como todos los que están ahí, me parece, era claramente que se venía una peli donde todo lo poco, mucho mal que se había conquistado entraba en un terreno de riesgo, por lo menos. Sí. Era claro eso, se respiraba, era eso un poco, ¿no? Ahí también, nada. ¿Pero por parte de quién? Porque el discurso de Macri y de campaña era: no te vamos a sacar nada de lo bueno que tenés, la idea de que vamos a mejorar lo que falta por mejorar. Había una cosa de como ciertas conquistas que se iban a mantener. Sí, está bien, pero recordé, por supuesto, eso era parte del discurso. El discurso, no hablo de eso. Ahora, evidente, a lo que yo voy para preguntarnos si había una ilusión de progresista que no veía que había un crecimiento de una opción por derecha, o que no es que toda la sociedad pensaba de esa manera. Digo, esa plaza, esa despedida muy escénica, y donde ella dice: bueno, che, se logró todo esto, ahora va a haber que defenderlo, esto va a tener ciertos riesgos. Ella en ese momento dice: bueno, ojalá que el próximo presidente pueda venir acá y decirle en 4 años que mejoró esto, mejoró aquello, mejoró lo otro, ¿no? Bueno, esa plaza después no existió exactamente así, por lo menos. Gracias por intentarlo, le decían a Marquitos Peña, según dice en el libro. ¿Qué es lo que le decían cuando se despidió? Gracias por intentarlo. Pero yo insisto con la idea que me parece que es difícil entender esos dos hechos y pensar en que había una ilusión de que estaba todo ok. Eso quiero decir nada más. Y después él retoma, ya le cito algo más allá del título, que me parece bastante central. Dice: el peso de miradas, oídos y voces progresistas en la educación, la cultura y en la presencia simbólica del Estado fue menos una producción hegemónica que la oficialización del punto de vista de grupos militantes. Poco de lo sostenido de esas instancias arraigó en los corazones y las cabezas de las personas, con la extensión y la intensidad que requiere la producción de una posibilidad hegemónica como la que se declamaba necesaria, a menudo con modos altisonantes e imperativos. Y termina con esto, ¿no? Bueno, acá digo, si tuviera que resumir lo que acaba de decir, ¿no? Esta idea de mucho de lo que se declamaba como una mirada progresista sobre la cultura, sobre la educación, sobre el Estado, no era algo que hubiera arraigado en la sociedad, sino que era más el mambo de los militantes, ¿no? Que se volvió discurso oficial. Y cierra: expresión elocuente de esto es la escena que se volvió viral en agosto del 2021, da un salto ahí, habla ya de un tiempo más cercano, en la que una profesora de historia de un colegio de Ciudad Vita discutía a los gritos con un alumno que se había atrevido a cuestionar su lectura del macrismo y del peronismo. No sé si se acuerdan, es algo que se volvió viral, de una maestra, una profe medio sacada, discutiendo mal con un pibe. Bueno, es medio fuerte todo este párrafo, me parece medio central de su lectura. Me parece que pasan algunas cosas. Primero, que hay un problema cuando se parodia o se subestiman los avances, para mí, ¿no? Cuando vos haces análisis político, subestimás o parodias, que yo a este punto los avances concretos que, mucho, lo puedes, por supuesto, dimensionar como quieras, pues hay un problema político ahí de dónde te parás y qué rol estás jugando. Más allá de eso, la verdad que suponer que toda la política, por ejemplo, de derechos humanos, de avance en términos de derechos individuales, en matrimonio igualitario, lo que quieras, fueron solamente mambos militantes y que eso no impregnó en la sociedad porque apareció Milei, tampoco me parece un análisis riguroso. Digo, Pablo podría haber usado otra metáfora, eligió la de esta maestra, que si no es un caso excepcional, creo que es un caso excepcionalísimo, ¿no? En términos reales. Podría haber elegido otra escena. Mirá, déjame decir esto, déjame cerrar esto, porque esta escena, que es infinitamente más repetida que las de la maestra, que es todos los maestros y maestras de este país, los 24 de marzo, dando alguna explicación sobre lo que había ocurrido. Eso es política de Estado, tan política de Estado que surgió por una ley de 2002, se implementó durante obviamente todos los años del kirchnerismo con mucha fuerza, durante el macrismo sobrevivió el Día de la Memoria en las instituciones educativas,
Veremos ahora si sobrevive a la era de Milei, porque nada está escrito en piedra, por supuesto. Pero quiere decir, mirá qué distinto. Él podría tomar una escena que se repite todos los años. Es una escena que habla, si no de hegemonía, por lo menos de un avance muy importante, que en las escuelas no haya teoría de los demonios, no haya negacionismo, sino que implementado en términos masivos haya una explicación. Digo, me parece una lección en ese sentido exótica en algún Te punto. puedo agregar Por favor, quería cerrar eso para... Sí. No, que a mí se me vienen también como algunas escenas incluso de mi propia vida que para mí fueron muy, muy claves y van en el sentido en el que vos también estás diciendo y contrario al que plantea Semán. Me acuerdo una vez de haberme subido a un taxi con una amiga, con mi amiga Sabri, y el taxista nos preguntó, ¿son amigas? No sé, porque los taxistas son chusmas. Y nosotras, con la sanción del matrimonio igualitario muy reciente, se nos ocurrió jugar y decirle, no, estamos casadas. Sí. Ah, dice el tipo, bueno, ahora las tendremos que respetar. Ahora las tendremos que respetar fue exactamente la frase tal y como la construyó. Es decir, implicaba que antes no nos respetaba y que ahora, luego de una ley, se había generado una nueva conciencia en ese propio taxista de que entonces ahora la voy a tener que respetar. Y te agrego una capa a lo que bien está describiendo. Sí. Que es, no deja de haber tensión en esa frase del taxista. Claro. Porque no es una hegemonía que decís, pero claro, no hay ninguna ilusión progresista en esa frase. Quiere decir, el taxista dijo, ahora las tengo que respetar. Hay una tensión, ahora te debería hacer esto. Tal vez lo haga, tal vez me cueste. Otro taxista tal vez no lo haga. Quiere decir, porque siempre es tensión, siempre es lucha, siempre es conflicto, pero no registrar como un avance esta escena que vos decís, taxista, claro, que en las escuelas públicas al menos de forma, y las privadas también, masivas, se conmemore el 24 de marzo como un día de memoria, verdad, justicia. Me parece, para dibujar, los ejemplos podrían ser miles, ¿no? Pero, o muchos. Y si me permitís también una notita al pie más, porque es muy interesante cómo ahora se está rediscutiendo el feminismo y qué quedó, si acaso la reacción conservadora nos trajo a Milei, justamente porque nos pasamos 2 pueblos o lo que fuera, revisando mucho, y yo que últimamente vengo como pensando mucho en eso, justamente por este cuestionamiento que se nos vino a hacer, también creo que dejó un saldo de un trato más igualitario entre varones y mujeres. Incluso aparte hasta de los libertarios, hasta lo que están en contra del feminismo. Se subió un escalón. Y el escalón quedó más arriba porque ahora no está bien visto que Ari Paluch maltrate, por ahí lo vuelve a hacer, no lo sé, pero que se maltrate, por ejemplo, a las mujeres con las que pasa o que le toque el culo cuando las mujeres pasan. Eso ya pasó. Claro, esto me sirve lo que decís para lo siguiente, que es, no es una cuestión de, reconoce cosas, porque si no, al no incluir, me parece, estas situaciones en un análisis un poco más equilibrado, se complica después entender, si querés, la reacción, claro, si querés también sopesar las fuerzas propias para la disputa que vendrá, ¿no? Digo, si todo fue una ilusión, en realidad lo que hubo fue engaño. Exacto. Y no hubo nada. Entonces es un problema. Digo, te quedas un poco con las manos vacías. Después, déjame avanzar un poquito, ustedes me avisan cuando estemos ya mal de tiempo. Él habla de 6 determinaciones para explicar el surgimiento de Milei o de Milei, de los libertarios, de la participación política de los jóvenes. Digo, no lo quiero circunscribir sobre el efecto electoral, que me parece que es algo más profundo de lo que trata de explicar Semán. Y él habla, de una determinación económica, que ahora digo algo, de la irrupción del mundo digital, que está claro, de cierta rotura entre Estado y sociedad, que es muy interesante también. Habla de los cuestionamientos al peronismo, habla de una etapa más individualista, que creo que también podríamos estar de acuerdo en que eso está sucediendo. Fija la pandemia como otro punto de quiebre, lo cual me parece totalmente lógico. Hemos hablado mucho, sí. Sí. Me detengo en lo primero para decir 2 o 3 cositas, porque además se lo pone en primer lugar, ¿no? La determinación económica. Está esta idea, y él expresa así, de que Argentina, la economía de la democracia para acá, medio que nunca funcionó. Estancamiento del crecimiento del PBI per cápita, salvo algunos años excepcionales, dice Semán, y agrega, el amargo balance es el resultado nítido de 5 décadas en las que la Argentina no ha encontrado un modelo productivo capaz de sustituir al que estalló. Luego de años de decadencia, en 1975, y sufrió demoliciones sucesivas en espasmos periódicos. Y esta es una idea que ya no es de Semán, que está muy extendida, la idea que Argentina nunca funcionó. Estoy hablando de la democracia para acá.
casi de sentido común. Ahora, la verdad es que eso no es así. Vamos a dar dos datos. Vamos a contrastar con algunos datos. Uno es que el PBI per cápita, también el PBI nominal, o en dólares del Producto Bruto, del 83 para acá creció unas 6 veces. Claro. Por supuesto que somos más ricos ahora que el 83, ¿sí? Eso ni hablar. Por supuesto que tuvo caídas. Nosotros tuvimos crisis en el 89-90, el 2001, ahora, en la pandemia, ahora. Bueno. Pero no es que estás en el mismo lugar, ¿sí? El problema de la Argentina no es tanto que no creció, sino que se volvió más desigual. Claro, eso te iba a decir. Y en realidad vos te encontrás, y esto se dice poco, pero hay dos grandes momentos de crecimiento. Los dos gobernados por el peronismo. Sí. El peronismo en versión menemista y el peronismo en versión kirchnerista. Durante la economía, durante el menemismo, creció. De los 10 años que gobernó Menem, 7 creció. Y 3 fueron de caída. ¿Sí? O sea, creció. Argentina creció. Se volvió más desigual, obvio, sí. Recontra. Y más desigual, y el Estado perdió capacidades. 80 cosas horribles. Se desindustrializó. Ahora creció. Durante el kirchnerismo, también. El kirchnerismo de los 10 años, de los 12 años y pico, 10 y medio fueron de crecimiento y 2 de caída. Bueno, creció, el balance no puede ser... Siempre fue toda una porquería. Siempre fue todo igualmente una porquería. Habrá que notar que la chocaron siempre toda fueron los gobiernos radicales y los gobiernos de derecha. Es importante distinguir esto, ¿no? Sí. Es importante distinguir. Y mirá que te estoy poniendo a Menem, ¿qué decir? No es que estoy haciendo loas a Cristina o a Néstor. Estoy diciendo, detectemos que esto no es así. Tuviste 2 periodos de crecimiento y en realidad, ¿qué venís discutiendo en la democracia argentina del 83 para acá? ¿El crecimiento con exclusión de Menem o el crecimiento con inclusión de los años kirchneristas? Ahí están los dos modelos. Y por eso Milei mira a Menem. No, digo, está ahí la cosa, la papa. Y después tenés gobiernos muy disfuncionales, radicales y de derecha, que hacen pomada, que digo, son todos de crecimiento. El de Macri son 4 años, de los 3 cae. De la Rúa son 3 años que cae la economía. Alfonsín tuvo algún año de crecimiento y después también caía. Fede, tenemos no mucho más tiempo, no te quiero interrumpir igual, pero yo quisiera saber por qué, si es que está la respuesta, la tesis de Semana es antikirchnerista. Bueno, porque, por algunas cosas que estuve diciendo ya. Sí. Y porque... ¿Pero de qué tiene la culpa el kirchnerismo? Bueno, de haber creado una falsa ilusión de progresismo y supuestamente la tesis de que económicamente no se hizo nada. De que hay un deterioro progresivo, que el kirchnerismo tampoco dio vuelta, ¿sí? Y después, el libro es más largo, yo no lo podemos agotar, trato de decir 2 o 3 cosas. Hay otra idea que él la expone así, para intentar ver cuándo se fue formando un antikirchnerismo. A los nacional populares, que es la forma que él a veces denomina, se le opusieron los filamentos libres de la convergencia menemista en busca de legitimación y depuración. Los ciudadanos de la convertibilidad, los sujetos que adhieren al orden económico del peronismo con avatar liberal, pero repudian su falta de republicanismo. Y a eso le agrega también la frustración producto de la inflación, el desconocimiento y el desconocimiento de esa inflación, el angostamiento económico cifrado en el cepo. Bueno, toda una serie de problemas que él ve a partir de entiendo yo, sobre todo del segundo gobierno de Cristina. Ahora, lo que me parece que funciona, tratando de responder a tu pregunta, pues son varias cosas, no es que hay una, no te lo puedo decir, es esto, que se repite, no es un mal solamente este libro, lo veo en otros, que parece que está solo el peronismo gobernando. Digo, acá lo que sí me asombró es lo que no está, no aparecen factores externos, no aparece la oposición, no aparecen los medios de comunicación, no aparece el poder económico, el poder judicial. ¿No aparece la persecución judicial? Claro, no aparecen como elementos, sí, pero no como para decir, nombrá que son malos, no, como parte de la dinámica. O sea, una dinámica social, si vos haces un libro sociológico. Como una dinámica que también genera conciencia, genera ideas. Digo, no es solo, porque si no, pareciera que, y esa, si querés, mi crítica general a estos 2 textos de Semán, de un libro que sigo recomendando para leer, insisto. Es muy difícil entender incluso, mirá que te voy a decir,
hacerle buenas críticas a ese proceso, que las tiene por todo lado, cuando lo pensás solo. Cuando no lo pensás en dinámica con el choque que tuvo, ¿sí? Alguna cosa aparece en el momento de la nombra al campo, yo qué sé, pero efectivamente, sobre todo la construcción de lo que él está buscando, que es cómo se convirtieron, si querés, muchos jóvenes con ideas libertarias, cómo se construyó cierto desapego al Estado. No aparece otro ¿solamente factor. se hicieron libertarios los libertarios por el kirchnerismo? Bueno, es que eso es lo que termina pareciendo desprenderse del texto. Al no aparecer Los otros factores. los otros elementos que no los hace jugar o no aparecen. Y último, cierro con esto porque me parece también interesante. Que me sorprendió. Yo pensé que Pablo tenía. Digo, Pablo, no soy amigo, pero bueno, lo Nos hemos conocemos. cruzado. Buena onda. Tenía una crítica muy dura por izquierda. Eso es lo que yo. O sea, que me imaginé como decir, bueno, el kirchnerismo transformó poco y mal, si querés, ¿está? Entonces, no me parece que eso haya sido. Tendría un que haber proyecto sido más a fondo y ese fue el problema. Claro, y me encuentro ¿Con que no? que al final, no digo que no, digo, yo leo una cita de estos textos donde, ya hablando del gobierno de Alberto Fernández, dice, pese a los anhelos de reedición del kirchnerismo de los primeros 2000, de volver a esos. Al nestorismo. Sí, que en parte signaron el inicio del gobierno de Alberto, la relación de fuerzas había mutado. La tentativa frustrada de estatización de Vicentín, amenazada por una eventual derrota que se insinuaba como repetición degradada de la de 2008 con el campo, lo demostró con creces. Salvo para los voluntaristas que prefirieron imputar el traspié a la tibieza presidencial. ¿Qué entiendo yo que está pensando Semán? Vicentín, que fue un hecho, es verdad, muy, muy importante, inicio del gobierno, que generó desencanto, lo que sea. Él dice, no tuvo nada que ver la tibieza presidencial o, si querés, la indecisión de Alberto Fernández, sino que ya no había relación de fuerzas para hacerlo y se iba a perder como en el campo. Lo cual lo ubica en una posición todavía más moderada, quiere decir, ¿se entiende? La postura no entiendo. Como no estaba la correlación de fuerza, no había que hacerlo. No está pidiendo profundizar. Claro. En todo caso, entiendo que está pidiendo mayor moderación o algo así que. No quiero interpretar de más. Quiere decir, bueno, dice esto. Yo lo entiendo un poquito distinto. Bien. Entiendo que lo que dice es que no, atendiendo que iba a haber una derrota, entonces no se pudo seguir adelante. Claro. Lo cual también te marca una serie de problemas. Por eso yo decía, yo pensé que era más un profundizador. Sí. Un error mío, no tiene por qué serlo. Pero digo, me imaginé que venía más por ese lado, pero no viene por ese lado. Entonces ahí también me queda, pero eso será para otro momento, Sí. otro libro que todavía no sé si escribió, que será, perspectivas para adelante. Me sigue pareciendo un libro súper interesante con las miradas estas un poco críticas que les comparto. Un poco es. ¿Te imaginas a Fede evaluando el libro de Peña? Oh. Bueno, te lo dejo, Fede. Toma, me llegó. ¿Lo querés? No, pará. A favor, de Semán, de Culfa, Sí. son gente que habla de cosas interesantes. Nadie lo está comparando. No, por favor. No. Nosotros ya nos ocupamos de hablar de manera. Y yo creo que sé que hay un ¿Quién profe- editó a Semán? Siglo XXI. Ah, tienen algo en común. No, y déjame, yo creo que uno puede discutir con gente que tiene algún punto en común. Sí. Bueno. Si no tenés ninguno, ya es difícil la discusión. Con Semán tenemos un montón de puntos en común, con Culfa tenemos puntos en común. Digo, Sí. podés ahí discutir, de eso se trata Claro. esta idea de A traer estos Peña le libros. gustaban los Beatles. Puta madre. Pueden hablar de eso. Gracias, Fede A Vázquez. ustedes.